Ozónico Radio presenta ¿Cómo lo hiciste? A nombre de Synergy Biosanté, Centro de Terapias Biológicas y Estéticas en Salud. Aliadas Network, Mentalidad para Triunfar. Signature Tableware, platos desechables de lujo. Arte Luma, fotografía y material POP. Hola, bienvenidos nuevamente a ¿Cómo lo hiciste? Si este es el primer episodio que escuchas, te cuento que aquí compartimos historias reales de personas exitosas, soñadoras, que han conquistado sus anhelos. Todos nuestros invitados han tenido que vérselas difícil en algún momento, o algunos momentos, como todos. Pero ellos pusieron en marcha un plan. Se armaron con una caja de herramientas que finalmente les ayudó a ganar, a triunfar, a trascender esa situación que les llevó al éxito, o como quieras definirlo. Pero lo que quiero decir es que lograron algo muy importante que los hizo campeones de sus vidas. Hoy vamos a conversar con Eddie Ramírez. En 2013, Eddie llegó a Montreal a estudiar francés e inglés, después de haberse graduado como abogado en su país natal, Venezuela. Qué maravillosa experiencia para alguien joven y que además tiene ya la satisfacción de haberse graduado, obtenido su primer título universitario. Bueno, cuando todo parecía ir normal, un día Eddie se despierta en Montreal con una noticia que no se esperaba. El sistema de control cambiario de divisas de su país ya no existía. Este sistema le permitía a la madre de Eddie costear su estadía en Canadá al comprar dólares a un precio accesible y enviarle sus remesas de estudiante. Pero esta posibilidad había acabado ese día. Bueno, pues sin mucho dinero más que para sobrevivir unos días, Eddie fue a buscar asesoría en Inmigración Canadá, casi dando por sentado que se tendría que regresar de inmediato a Venezuela. Pero allí comenzó una nueva historia. Las bondades de Canadá le permitieron a Eddie quedarse bajo ciertas condiciones, pero ahora no sería la estudiante libre que va y viene sostenida económicamente por su madre, sino que Eddie tuvo que comenzar a trabajar. Al día de hoy, 7 años después, Eddie se ha especializado en diversas áreas del derecho, incluyendo derecho migratorio canadiense. Es miembro de la Junta de Reglamentación de Consultantes en Inmigración de Canadá y dueña de su propia empresa de asesoría en inmigración llamada Inmilan, algo así como Tierra de Inmigrantes, teniendo así la capacidad de representar personas de todo el mundo ante el gobierno canadiense con relación a cualquier trámite migratorio. Ella ha representado a clientes en juicios de refugio, ha logrado traer a Canadá a gran número de familias y jóvenes cuyas metas son estudiar, trabajar o emigrar a Canadá. Egresó de la Universidad de Montreal. Eddie cuenta con una maestría en Derecho de Negocios Internacionales y otra en Derecho Común Norteamericano. Por si fuera poco, se encuentra en proceso de obtener su credencial como abogado canadiense ante el Bar de Ontario, Canadá. ¡Wow! Increíble. Eddie habla inglés, francés e italiano, además del español, por supuesto. Es evidente que la conversación que tendremos a continuación promete, porque sinceramente es solo para valientes encarar la vida de la manera tan determinada, tan entregada como lo ha hecho Eddie, que pudo simplemente venir a Canadá a estudiar idiomas y regresar sin más ni más a su país. Pero ella decidió ir más allá de lo común, de lo cómodo, y ser una inmigrante destacada en la sociedad canadiense, pero además representa y ayuda a muchos otros inmigrantes. Yo estoy ansiosa por seguir conociendo mucho más de esta historia. Acompáñanos a disfrutar de este episodio aquí en ¿Cómo lo hiciste? Bienvenidos a ¿Cómo lo hiciste? Majox Parra, Génesis Rodríguez y hoy muy emocionadas con esta invitada de lujo. ¡Tarán! la abogada Eddie Ramírez se encuentra con nosotros en el estudio de Ozónico Radio para contarnos cómo lo hizo. Eddie. Bienvenida. Gracias. Venezolana Y además con una historia. Ya ustedes escucharon un poco acerca de la historia de Eddie. Bueno, Eddie, detrás de ti, detrás de tu permanencia en Canadá, de toda la historia que has construido, hay una historia aún más interesante e inspiradora. Llegaste a Canadá a estudiar
digamos, bueno, eras muy joven, acabas de graduarte de la universidad en Venezuela, y un día como cualquier otro te levantas y crees que ya no vas a poder estudiar aquí por motivos económicos. ¿Cómo te sentiste esa mañana que recibiste el mensaje de tu mamá diciéndote que ya no podía enviarte esa manutención con la que contabas cada mes para poder terminar los estudios previstos? Bueno, pues evidentemente pues, fue un momento bastante desesperante. Yo entré en pánico porque pues yo nunca había trabajado, nunca había tenido necesidad de trabajar para poder mantener yo misma, de poder pagar mis propias cosas. Yo estaba muy cómoda, digámoslo así, porque mi mamá, yo soy hija única, y pues mi mamá solamente, y está divorciada, y pues todo lo que ella tiene era para mí, y pues yo nunca tuve esa necesidad de decir, ok, voy a trabajar para pagarme mis estudios, o mi comida, o mi apartamento. Entonces cuando ella me dijo eso, yo evidentemente pues entré en pánico. Fue bastante desesperante porque, ¿sabes? Te empiezas a preguntar como que ahora qué voy a hacer, cómo voy a vivir, o sea, el mundo se te va al piso. Y también porque las cosas se complicaron más cuando yo intenté volver y ni para poder pagar el pasaje tenía. O sea, la toma de decisiones, ¿cómo fue ese proceso en tu mente? ¿No? Tú dijiste, bueno, la solución es regresarme a Venezuela. Sí, eso fue, mi mamá me dijo, tienes que regresarte porque como yo te mantengo en Canadá y como si no hay más el sistema de cambio de dinero de bolívares a Venezuela a dólares canadienses, cómo yo te voy a mandar más dinero y cómo tú te vas a mantener si ni siquiera podía trabajar, porque tampoco yo podía trabajar en ese momento porque mi permiso de estudio me permitía trabajar. Entonces la reacción obviamente inmediata fue, ok, voy a volver a Venezuela. Y ya, ¿no? O sea, claro, porque fue de un día para otro. Sí. Creo que fue algo que no te lo esperabas, las circunstancias cambiaron y obviamente dijiste, me voy a Venezuela. Hay que tomar una decisión. Voy con mi mamá. ¿Cómo cambió y cómo fue? Muchas veces las circunstancias nos cambian y tenemos que sencillamente tomar decisiones y somos el resultado de nuestras decisiones. Este es tu caso. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decidiste no regresarte a Venezuela y quedarte acá? Bueno, fue más que todo como una presión social en el sentido que yo me empecé a dar cuenta que toda la gente que yo conocía en mi ciudad se empezó a ir. Entonces yo decía, ¿yo cómo me voy a volver a donde el sitio que nadie quiere estar? Porque cuando yo me fui a Venezuela, las cosas no estaban como estaban cuando yo estaba ya aquí en Canadá. O sea, el estallido social de Venezuela, pues ustedes como pueden saber, pues fue algo demasiado rápido y fue en cuestión de 6 meses que el país se vino al piso y el país que yo dejé no es el país que existía cuando yo ya estaba en esa situación. Sí. Entonces, cuando yo comencé a ver eso que estaba pasando, yo decía, pero ya va, yo tengo que buscar alguna forma quizás de quedarme porque toda mi gente, mis amigos de mi generación, se han ido, yo cómo me voy a regresar, me voy a quedar allá pues encerrada, pues entonces ahí fue que yo pues comencé a... Algo más pasó antes de eso y eso fue lo que me hizo como decidir, no, que ya tengo la posibilidad de quedarme y trabajar, así que yo mejor me quedo. Pero, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, Eddie, si realmente tienes que quedarte, o sea, la opción que hay es tener que trabajar, o sea, con una visa de turismo, no sé si legalmente tenías las cosas a tu favor, o sea, ¿qué hiciste y cómo decidiste? Porque hay un antes y un continuar. después de Edith. Tú saliste de tu zona de confort y te decidiste quedar aquí, pero bueno, cuando dijiste, me quedo en Canadá, me quedo en Montreal, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cómo fue ese proceso? Realmente yo no sé cómo fue, no sé. Ya ni lo recuerdas. O sea, no, sí, es que son una mezcla de muchísimas cosas. Yo no podía en ese momento trabajar y tampoco tenía cómo pagarme el pasaje para irme a Venezuela, entonces yo dije, ok, yo me voy a ir a Inmigración a entregarme, que me manden a deportada, porque no puedo quedarme aquí y no puedo volver tampoco. Entonces yo me fui a Inmigración y pues allí la persona que tomó mi caso, ella fue un ángel, siempre lo digo, porque ella me abrió la puerta a otra opción que yo podía tomar y esa opción me permitió aplicar una visa de trabajo y pues ya comenzar como a construir mi futuro. Yo ya estaba admitida a una maestría para hacer una maestría en Derecho Internacional de Negocios y era cuestión de, obviamente, de reunir el costo de la maestría, que pues ustedes saben que aquí estudiar como internacional es bastante caro. Entonces era cuestión de como poder reunir ese dinero para poder pagar mis estudios y poder seguir aquí en Canadá y pues eso fue lo que yo hice, adquirí ese plan migratorio, esa visa de trabajo y comencé a trabajar de una vez en esa área, por esa visa de trabajo y trabajé en lo que saliera, o sea, lo que fuese. ¿Cómo fue? Porque además no es lo mismo cuando tú tienes que trabajar para mantenerte a cuando tú tienes que trabajar de un día para otro porque es la opción que te queda y además tienes
como esa presión, si se quiere, o esa meta de tener que pagar algo que tú tanto quieres, como lo es una maestría que no cuesta ni $1,000 ni $2,000, $20,000 quizá. 30. $30,000. ¿Cuánto tiempo tenías desde que supiste que tenías que comenzar a trabajar en Montreal hasta el momento que tenías que pagar la maestría? Tenía casi 4 meses. ¿Tenías 4 meses Sí. para reunir $30,000? No, porque la maestría se pagaba por sesiones. Ok. Entonces esos 30,000 estaban divididos en, que eran 3 o 4 sesiones. Entonces mi primer meta era tener $9,000 o quizás el primero y el segundo semestre para poderlos pagar, y mientras podía seguir trabajando como estudiante, poder reunir para pagar el resto. Y me imagino que trabajaste de todo. Ah, no, hice de todo. Día, noche, de todo. Sí, trabajé en el Old Port, en un restaurante allí, y mucha gente me dice, pero ¿y qué trabajaste? ¿Cómo ganaste tanto dinero? Eso es imposible. ¿Es posible? Eso me gusta. posible. Eso me gusta Es posible. porque además en la historia, Todo es posible. En la historia actual de Eddie, yo creo que una de las preguntas más frecuentes, y vamos a ir en el siguiente segmento a eso, es si puedo hacerlo, si es posible. Entonces, bueno, vamos a indagar cómo lo hiciste, Eddie, en la siguiente parte de este nuevo episodio de cómo lo hiciste con Eddie Ramírez. Regresamos a cómo lo hiciste hoy con nuestra invitada Eddie Ramírez, que nos está contando su historia. Eddie, dejamos en el segmento anterior una historia que contar que, bueno, quizá pasó mucho tiempo, pero podemos resumirla. Trabajaste duramente para poder pagar tu maestría. ¿Es posible reunir la cantidad de dinero que requiere una maestría en 4 meses? Sí. Sí, es posible. Es posible, sí. Todos A tenemos trabajar. No los 30,000, porque no reuní los 30,000 completos, reuní menos, pero sí es posible cuando uno pues trabaja. Y yo trabajé de mesera, trabajé de bartender, siempre busqué trabajos que te dieran tips, propinas. Ajá. Porque las propinas, pues aquí en Canadá, una cultura muy buena, y pues uno siempre gana propinas cuando trabaja de mesero. Y trabajaba, me acuerdo, en la Fórmula 1 y en muchos sitios donde había muchos eventos donde podía ganar propinas. Y todo ese dinero pues lo fui guardando para poder pagar mis estudios. Eddie, es muy interesante ver cómo tu mentalidad, tu resiliencia se puso a prueba en un momento como este, porque no es fácil, imagino yo, estar, o sea, de un día para otro como que lo tienes todo y al otro día no tienes nada y tienes que crearte Resolver. las oportunidades y resolver. O sea, ¿cómo a nivel de ego, por ejemplo, que es tan difícil, cómo te sentías al decir, bueno, hoy tengo que ir a trabajar al restaurante tal? Sabemos que los restaurantes, el trabajo en un restaurante puede ser físicamente muy demandante porque tienes que estar muchas horas de pie, quizá en la noche cuando quieras estar durmiendo. ¿Cómo te sentías? ¿Qué te decías? ¿Cómo te coachabas? Pues yo lloraba todos los días. Ajá. Yo estaba histérica, molesta, ¿sabes? Todas esas cosas de que por qué esto no es justo, yo no debería estar aquí, yo no debería estar viviendo esta vida, esto no me lo merezco, yo soy abogada en Venezuela, yo no tengo que estar limpiando pisos ni baños porque yo estoy aquí, yo soy abogada. Entonces, creo que fue cuestión de apagarme ese switch de decir yo soy abogada, a decir yo no soy nada. Estoy en Canadá, yo soy una persona más, ¿ok? Ya no soy quien yo era. Y ya, si yo quiero ser alguien aquí, yo tengo que pasar por todo esto que estoy pasando para poder ser lo que yo quiero ser a futuro. Y pues me comí el ego, me comí el orgullo, bajé la cara y aprendí a ser humilde y aprender de todas esas cosas que viví. Y pues no, digamos, no decir que un trabajo es menos que otro, más que otro, que alguien es menor que uno, porque realmente yo tenía personas en los restaurantes que me miraban como si yo fuese, no sé, un esclavo, y no eran amables los clientes, había gente muy amable, y entonces es como decir, esta gente que se cree, yo soy mejor que ellos. No, es sencillamente Dejar decir, el ego mi meta a un allá, lado. esto es temporal, mi objetivo es ese, y yo lo voy a conseguir porque eso es lo que yo quiero hacer, y no importa lo que me cueste, yo lo voy a seguir haciendo. Y de hecho yo estudié, me gradué y seguí trabajando de mesera porque era la que pagaba las cuentas. Okay. Entonces, porque era el dinero donde venía y venía más rápido. Obviamente es un trabajo súper fuerte, pero te produce mucho dinero. Pero hay que ser también mentalmente muy fuerte y el ego hay que comérselo. Sí, y creo que siempre fuiste, por lo que nos cuentas, una mujer, una jovencita también, porque estabas más joven, bien enfocada, que es importante también. Muchas veces cuando tenemos metas, una de las cosas para no desviarnos es tener ese enfoque. Yo creo que tú, a pesar de toda esa situación, estabas enfocada a lo que querías y es lo que has logrado hasta ahora. Sí, yo soy un poquito... ¿cómo puedo decir? Necia. No necia, sino obsesiva con algo. Si yo me pongo una meta, yo ahí llego. No sé cómo, no sé cuánto me va a tocar, no sé cómo lo voy a hacer,
pero yo ya llego, entonces en eso estoy, aún no he parado todavía, me falta mucho todavía. Y te creemos, Eddie, porque además desde entonces, desde que Eddie comenzó a trabajar en el viejo puerto y a reunir el dinero para pagar su maestría, ha corrido mucha agua bajo el puente. Cuéntanos, ¿ya tienes cuántas maestrías, cuántos logros académicos? que es importante resaltarlos, porque además no son solo logros académicos, se dice muy rápido, pero además es como el icono, es el resultado de un gran esfuerzo. Y ejemplo también, inspiración para muchos jovencitos que quieren venir acá a estudiar y hacer una carrera. Sí, pues bueno, aquí en Montreal lo que he hecho fue aprender inglés, aprender francés, no sabía nada cuando llegué. Después, pues en maestrías tengo una maestría en Derecho Internacional de Negocios, una maestría en Common Law, Canadian Common Law, Derecho Común Canadiense. Estas dos son por la Universidad de Montreal. Tengo una AS en Immigration Consulting, en consultor de inmigración, que es a lo que me dedico hoy en día. Trabajo en la parte de inmigración canadiense. Y estoy pasando en la orden de abogados de la provincia de Ontario para ser abogada en Ontario. Okay. Una de las cosas que me llama la atención es que tienes muchos títulos, pero creo que a mí me mueve mucho cuando las personas ayudan a otras personas. Y es lo que comentaba fuera de cámara, que haces un webinar, que ayudas a las personas que quieren venir a estudiar aquí, que tienen problemas, de repente no saben qué hacer, y te tomas el tiempo de escucharlos, de orientarlos, porque tú pasaste por esa situación. Sí, pues yo tengo, el punto más cercano a ayudar es un canal de YouTube que tengo, y tengo una audiencia muy grande. Tengo más de 50,000 personas suscritas en mi canal de YouTube, y yo semanalmente subo 1 o 2 videos en los que sin ningún costo yo explico, no por vivencia propia, sino porque yo estudié lo que es migración canadiense. Esos son conocimientos que yo imparto gratis para ayudar a las personas. Sí. Y aparte de eso, pues tengo mi empresa de migración, en la que si las personas quieren más una consulta privada en la cual hacen todas sus aclaraciones, sus dudas, también se puede tener. Así es. Las dos. Y yo imagino que en el ejercicio de ese asesoramiento de inmigración a Canadá recibes una cantidad de preguntas, sobre todo que tienen que ver más con las virtudes humanas, con la paciencia, con la resiliencia, con el despojarse del ego, y me gustaría saber cuál es la respuesta que le das. Créeme que no. ¿No? Es lo último que la gente piensa. Fíjate, porque uno cuando vive en el exterior recibe como muchas preguntas de sus amigos, ¿no? Como que, ¿cómo hago? Es fácil, encuentras trabajo, o sea, y que son preguntas como muy, no hay una respuesta en realidad. Pues realmente las personas se enfocan más en que voy a lograr la residencia permanente. Pienso también que es como un enfoque profesional, quizás le da un poco de pena irse muy desde el punto de vista personal. Okay. Pero yo soy la que les traigo, yo soy la que les digo. Recuerden, quizás para poder ustedes alcanzar su objetivo de ser tal o tal profesión, ustedes tienen en cierto momento que pasar, quizás trabajar manejando un camión, o montacargas, o limpiar pisos, o lavar baños, como hice yo. Tienen que recordar eso. La gente, sí, tranquila, que eso ya sé. Entonces, bueno, pero yo trato siempre de traerlo cuando la gente no pregunta. Excelente. Pues bueno, hay todavía mucho que indagar en la historia de Eddie, que es súper inspiradora. Hoy se la traemos a ustedes aquí a Cómo lo hiciste. Vamos a seguir entonces en la siguiente parte del programa. Synergy Biosanté, terapias biológicas y tratamientos estéticos. Nuestro objetivo y enfoque es la prevención en salud y el mejoramiento de la estética corporal y facial de nuestros clientes. Aparte su cita a través del 514-691-9625. Synergy Biosanté. Regresamos a Cómo lo hiciste hoy con Eddie Ramírez, una historia que comienza, yo diría que esta historia se comienza a contar desde esa mañana en la que pensaste que tenías que regresarte a Venezuela. ¿Has ido a Venezuela desde que llegaste aquí? No has ido. No. Eddie, también conversábamos en el segmento anterior acerca de las preguntas que las personas, que tus clientes te hacen. ¿Cuál es la mayor duda entonces? La duda más común de las personas que te consultan para venir a Canadá. Mucha gente me pregunta si pueden lograrlo, en el sentido de que puedo sacar la residencia permanente, me pueden dar la visa, soy apto para emigrar. Entonces, muchas personas se enfocan más que todo desde el punto de vista de la migración. Okay. Lo voy a lograr, voy a conseguir la residencia, porque pues la gente sabe lo grande que es Canadá y muchos quieren ser parte de ese país. Entonces pienso que el objetivo principal es la migración, y yo sé que la gente hace lo que tengan que hacer para lograrlo. Así es. Eddie, también en tu historia hay, digamos, yo siento que Canadá nos premia en muchos sentidos sin estarlo esperando, ¿no? Canadá es un país que te da muchas oportunidades, y se quiere un país muy noble.
tomando en cuenta quizá la personalidad tipo de los latinoamericanos, que quizá a veces hay mentiras piadosas, hay un camino más corto y más atractivo. En tu experiencia, ¿qué le dirías a las personas que quieren venir a Canadá en cuanto a los valores que debería tener una persona que quiera venir a vivir acá? Lo que siempre digo, siempre en todos mis videos es que ser muy honesto. No hay que mentir cuando uno aplica las visas, no hay que crear falsas cosas para aplicar a la visa, no hay que crear cosas que no existen cuando uno quiere aplicar, hay que decir siempre la verdad, no hay que ocultarle nada a Canadá, hay que ser muy honesto. La honestidad y la sinceridad. Si tú haces una carta de motivos en la cual tú explicas de verdad lo que te está pasando y le demuestras al oficial que tú vales la pena para que te den la visa, hay chances muy altos de que la visa sea aprobada. Entonces hay que siempre ser muy honesto cuando se aplica una visa y pues bueno, esperar a ver si el oficial la aprueba, ¿no? Eso es lo que le dirías a una persona que quiere aplicar por una visa. ¿Y qué le dirías a ese migrante que está de repente hoy viendo este programa, este episodio y pasando por la misma situación o parecida que tú pasaste? ¿Qué le dirías? Bueno, la idea es que se prepare mucho, que estudie mucho, porque la clave de esto es estudiar. Realmente yo trabajo en eso y yo sé que Canadá busca personas preparadas, gente que ha estudiado, gente que se ha esforzado y saber que no es fácil, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, ir para Canadá eso es facilísimo. Eso no es cierto, es extremadamente fuerte, no difícil o imposible, pero sí es exigente, exactamente. Entonces tienes que prepararte, estudiar, aprender inglés y ahorrar mucho. Sí, porque bueno, en términos económicos también sabemos que tiene un costo, pero bueno, tiene costos en muchos sentidos, porque muchas veces se puede tener el dinero, pero bueno, en otros aspectos del perfil pues no da tampoco para emigrar. Exactamente. Eddie, ahora compártenos 3 herramientas que hayas puesto en práctica en esta historia en Canadá para salir adelante, para lograr lo que has logrado al día de hoy, que creo que es muchísimo y de lo cual tu madre, tu familia e incluso yo me siento orgullosa de decir que eres venezolana, madre en mi ciudad. Cuéntanos cuáles, al menos 3 herramientas que te han servido en este camino. Bueno, primero, humildad. ¿Sí? Hay que ser muy humilde, hay que dejar el ego al lado, hay que aceptar que a veces tenemos que hacer cosas que no queremos o estamos preparados o hemos estudiado para hacer, sacarnos ese cassette de que no, pero es que yo en mi país soy ingeniero, yo en mi país soy arquitecto, yo soy abogado. No, vivir en el pasado. Exactamente, vive el presente con muchísima humildad y sea que sea el trabajo que tengas que hacer, apreciarlo y también apreciar la gente que te sirve y verlo con humildad también y valorar a la gente que tienes alrededor. Humildad será el primero, el segundo, perseverancia. Hay muchas personas que llegan aquí a Canadá con sueños, yo quiero ser tal cosa, pero en el camino se cansan porque es muy largo, porque me va a tomar muchos años estudiar y ser lo que yo era en mi pasado, pero siempre van a quedarnos con esa cosa en la cabeza de que yo era tal cosa en tal país, qué tal si yo hubiese seguido haciéndolo aquí en Canadá, cómo sería mi vida. Si ese es tu sueño y lo que quieres hacer desde el punto de vista educativo, profesional o personal, yo quiero abrir un negocio, yo quiero hacer tal cosa, sé perseverante que lo vas a lograr, no es fácil. Hay que trabajar mucho, yo no he dejado de trabajar ni un día desde que llegué a Canadá, pero hay que hacerlo, entonces humildad, perseverancia y yo pienso que inteligencia en el sentido económico. También es algo muy importante porque Canadá te da mucha libertad de dinero, de tarjetas de crédito, de ahorrar, de gastar más que todo. Entonces hay que saber controlar eso para poder lograr una meta grande al futuro porque qué ganas con tener muchos diplomas y tener una deuda enorme al lado y vives para pagar esa deuda porque gastas todo lo que recibes. Entonces pienso que esos son los 3 factores que te pueden ayudar y estás agradecido, ¿no? Agradecer siempre las oportunidades. Sí, Me encanta. Es un excelente punto de partida el agradecimiento. Pues Eddie, muchísimas gracias por compartir estas herramientas con nosotros. Gracias por invitarme. Tu experiencia. Gracias, Eddie. Y bueno, estamos encantados de tenerte. Bueno, ya saben, lo pueden seguir ahí en sus redes sociales. Ya se los vamos ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi canal de YouTube es Imiland, Immiland, el mismo nombre para Instagram y ahí en esas redes sociales está el resto. Así es. Pues bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio de cómo lo hiciste. Yo estuve... Sí, yo encantada y de verdad muchísimas gracias por estar acá. Me encanta conocer gente tan joven, gente tan emprendedora y tan inspiradora, que es lo más importante. Así que gracias a ustedes por vernos y nos vemos en otro episodio de ¿Cómo lo hiciste?